Bueno, ¿qué tal? Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? En primer lugar, me presento. Como veis, me llamo Sergio Alique, soy dermatólogo y bueno, pues trabajo mucho en el campo también de la medicina estética y del láser. En primer lugar, pues muchas gracias a todos los que os estáis conectando y os habéis conectado ya. Bueno, como sabéis, luego esto queda grabado, o sea que si luego tenéis interés en ver alguna cosa de nuevo o en compartirlo con otros compañeros, pues que sepáis que queda grabado. Bien, bueno, como sabéis, aquí estamos para hablar esta tarde un poco de melasma. Le hemos dado este título de cómo tratar el melasma sin empeorarlo, porque como sabéis o como vamos a ir viendo, hay que tener mucho cuidado a la hora de tratar los melasmas porque hay veces que intentamos mejorar y hacemos todo lo contrario, incluso podemos empeorarlo. O sea que ahora lo explicaremos un poquito más en detalle. Bueno, os contaré alguna cosa del melasma, fundamentalmente del tratamiento, lógicamente, que es a lo que va un poco orientado esta sesión. Y si queréis hacer cualquier pregunta, pues tenéis un chat abierto a través de Teams. Y nada, normalmente primero comentamos la parte un poco más teórica, por decirlo así, y luego podéis hacer todas las preguntas que queráis. Así que nada, si os parece, vamos a ir comenzando y tampoco os quiero robar demasiado tiempo. Bueno, a ver. Vale, en primer lugar, y como introducción, bueno, pues todos sabéis que el melasma es esta entidad que fundamentalmente afecta a la cara y que se caracteriza pues, por estas manchas, por estas máculas hiperpigmentadas. Lo cierto es que la incidencia del melasma es alta, aunque como veis aquí, pues bueno, las tasas varían mucho en función del estudio que cojamos. En algunos casos, hasta el 50% se ha visto de la población general puede estar afectada en algún momento por melasma. Lo que sí que tenemos muy claro es que predomina en fototipos altos o tendiendo al alto, es decir, a partir del fototipo 3, mucho más en 4 y 5, y también en ciertas poblaciones como Asia Oriental, Sudeste Asiático, la zona de Oriente Medio, América Latina y la zona del Mediterráneo africano. También sabemos que hay alguna serie de factores desencadenantes que ahora después repasaremos más en profundidad, pero el embarazo es uno de los más habituales y se puede producir hasta en el 51% de los casos de mujeres embarazadas. Durante el propio embarazo, o lo que es aún más frecuente, justo en el puerperio, ¿no? En el posparto inmediato es cuando más se desarrollan estas manchas. También está muy claro que esto afecta de forma mucho más evidente a mujeres, y ahí pues por ejemplo el embarazo, ¿no? Mujeres hasta en el 90% de los casos frente a un 10% de hombres, generalmente a edades jóvenes intermedias de la vida, tercera, cuarta década, y bueno, pues sí que se ha visto que cuanto más bajo es el fototipo al que afecta, más precoz también es el melasma. Y una característica fundamental es la tendencia a la recidiva, es decir, a pesar de nuestros empeños en tratar, claro que sí, muchas veces tenemos recidivas pues prácticamente anuales. Y por último, con respecto a esto, pues bueno, hay una fuerte predisposición familiar, generalmente pues hay varios miembros de la misma familia afectas, lógicamente mujeres, y no es nada extraño pues que nos cuenten dos, tres hermanas que están afectadas por el melasma. Y la verdad es que, bueno, a pesar de que solamente, por decirlo así, sea un defecto de la pigmentación de la piel, lo cierto es que tiene un impacto emocional muy, muy considerable. Hay algunos estudios que hablan de tasas de depresión y ansiedad hasta en el 76% de los pacientes. Fundamentalmente, pues a expensas de esa desfiguración, podríamos decir, de la imagen facial, fundamentalmente de la imagen facial. Así que, en mi opinión, el melasma, desde luego, es una entidad médica, tiene componente desde el punto de vista estético que también podemos manejar, pero hay que tomarlo como una entidad médica porque, como vais a ver, hay varios focos, varios puntos donde debemos poner el tratamiento y la prevención. Y con respecto a la fisiopatología, no os voy a aburrir en exceso, pero sí que creo que es importante pues, que comentemos esta diapositiva para después entender por qué ponemos unos u otros tratamientos, ¿no? Al final lo que tenemos es, como veis aquí en la imagen, pues un individuo genéticamente predispuesto que se ve expuesto a determinados factores ambientales, como es la radiación ultravioleta fundamentalmente, y factores hormonales, sobre todo en el caso de la mujer, pues los estrógenos. Esto al final lo que hace es que se produzca una activación de los melanocitos, mediado por la activación previa de los fibroblastos, que secretan pues, una serie de citoquinas. Esto, como digo, da lugar a la activación de los melanocitos.
Esta activación quiere decir pues que los melanocitos que ya tenemos, es decir, el número de melanocitos no aumenta, sino que los que ya tenemos fundamentalmente en la unión dermoepidérmica tienen una mayor actividad, es decir, generan mayor cantidad de melanina, sus melanosomas, que son los orgánulos en los que se genera la melanina, crecen y sobre todo pues transmiten o trasvasan mucha más cantidad de melanina a los queratinocitos adyacentes y al final eso es lo que da la pigmentación, porque tened en cuenta que la epidermis, la capa más superficial de la piel, está formada fundamentalmente por queratinocitos. Hay algunos cuantos melanocitos, pero poquitos. Entonces, lo que sucede es que estos melanocitos, pues, transmiten la melanina a los queratinocitos, ¿no? Y se produce esta agregación de melanosomas. Eso por una parte. Y luego, por otra parte, tenemos también otra serie de activación celular, de células más de componente inflamatorio, ¿no? Pues como los mastocitos. Los mastocitos a lo mejor os suena de la urticaria, por ejemplo, cuando tenemos brotes de urticaria, pues se desencadena una degranulación de mastocistos. Esto al final lo que hace es que haya una inflamación latente, es decir, no solo un aspecto de exceso de pigmento, sino también una inflamación. Al final, esta inflamación, a través de la triptasa, del heparansulfato que liberan los mastocitos, produce por un lado una alteración de la dermis superficial, es decir, un envejecimiento de la dermis, que es lo que denominamos elastosis solar, porque está mediado además por la radiación ultravioleta, y además se produce una alteración de la membrana basal. La membrana basal es la capa que separa la epidermis de la dermis, ¿no? Y al alterarse esta membrana basal, pues los melanocitos también tienen mayor capacidad de penetrar en dermis superficial, incluso a veces en dermis media, y es lo que da lugar a estos melasmas un poco más profundos que también comentaremos ahora. Y por último, ya no os aburro más con esto, pues bueno, el incremento de la vascularización. Sabemos también que algunos melasmas podemos hablar que tienen un componente o que tienen un predominio vascular, porque es así, porque se liberan determinados factores de crecimiento de las plaquetas fundamentalmente, y esto da lugar a un incremento de la vascularización. Por tanto, al final, y como os pongo ahí, el melasma no es ni mucho menos un único problema de pigmento, sino que al final es un fallo en la comunicación celular, pues como os demuestro aquí con esta diapo, ¿no? Y al final esto, ¿en qué se traduce? En que para tratar tenemos que tratar desde un punto de vista multimodal. Desde luego hay que ir a la pigmentación, esto es evidente, es el pilar fundamental del tratamiento, pero hay que ir a esa inflamación que decíamos, a ese componente vascular, y una parte muy importante y a la que cada vez le estamos dando más importancia es al tema de la reparación de la dermis, de esa reparación de la membrana basal a la que hacía referencia. Y esto es un poco más de lo mismo, pero simplemente pues os quiero o quiero centrarme en la parte de la radiación solar, ¿no? Pues la luz del sol fundamentalmente está compuesta por ultravioleta A, ultravioleta B y por luz visible. Sabemos que la radiación ultravioleta B es la más habitual, es la más frecuente en la luz solar, pero se queda bastante superficial, es decir, es responsable de los melasmas fundamentalmente superficiales. Sin embargo, la radiación ultravioleta A y la luz visible sí que penetran mucho más y pueden dar lugar a este melasma un poco más profundo. Cada vez se habla más, seguro que habéis escuchado, del tema de la fotoprotección, no solo frente a UVA y UVB, sino también frente a la luz visible. Bueno, pues ahí está. Los fotoprotectores cada vez incluyen más filtros en estas longitudes de onda e incluso, bueno, pues está empezando a recomendar en ciertos casos que nos protejamos incluso pues, ante las pantallas o ante la luz artificial. Bueno, pues aquí es una de las cosas que lo pueden explicar. Y por último, aparte de radiación ultravioleta, que lo tenemos claro, de la influencia hormonal, de historia familiar, de la raza y de otros agentes metabólicos que hemos comentado, pues desde luego, y como sucede en muchas de las cosas, por lo menos de la piel, el estrés es uno de los factores más importantes que dan lugar al melasma. Probablemente no desde el punto de vista fisiopatológico inicial, pero sí que desencadenan brotes de melasma. Al final, bueno, esto se puede explicar porque ese estrés produce una alteración hormonal, se secretan fundamentalmente más estrógenos y también se estimula la melanogénesis y la formación de nueva melanina. Vale, y yéndonos ya un poquito a la clínica y luego ya enseguida al tratamiento, bueno, que sepáis que el melasma tiene varias formas clínicas. La más común es esta primera de aquí, de la izquierda, el melasma centrofacial, que afecta pues, a la frente, a las mejillas, al dorso nasal y muchas veces al labio superior. Es la forma más habitual con mucho de melasma. Tenemos otras formas menos comunes, como la forma malar, lógicamente afecta a las mejillas, y la mandibular, pues a la zona del área mandibular.
Y aunque sea menos común, pero también tenemos algunos melasmas extrafaciales, que sobre todo yo creo que los vemos en antebrazos. En el dorso de antebrazos es donde más habitualmente vemos estos melasmas. Y muchas veces se confunde el diagnóstico porque tenemos en la cabeza que habitualmente el melasma o que casi de forma exclusiva afecta a la cara, pero no es así. Entonces, si veis una pigmentación en el dorso de antebrazos, pues bueno, pues estas máculas de color así marroncito claro, marrón oscuro, bien definidas y no tienen una etiología muy clara, pensad en que puede ser un melasma, si es que estamos ante una mujer, de las características que hemos dicho. Y con respecto también a la clínica, podemos diferenciar, os lo anticipaba un poquito antes, varios tipos de melasma en función de la capa de piel que esté afectada, es decir, en función de si el melasma es más superficial o más profundo. El más común es el melasma epidérmico. Tenemos un pigmento marrón o marrón oscuro de márgenes muy bien definidos. Además, cuando hacemos alguna prueba complementaria o alguna exploración complementaria como la lámpara de Wood o la dermatoscopia, pues vemos cómo claramente se delimitan muy bien estas máculas marrones. Es decir, es fácilmente identificable hasta dónde llega el melasma. Sin embargo, luego tenemos el melasma dérmico que tiene una apariencia ya no tan marronácea, sino más tendiendo al gris o al azulado. Esto es así porque cuando la melanina, cuando tenemos melanocitos en capas profundas de la piel, se ven de color azulado, de color grisáceo, es decir, al final la melanina es exactamente igual, es la misma molécula, pero por el efecto Tyndall de la piel, de atravesar distintas capas, pues en vez de marrón se ve de color azulado. O sea que por eso vemos el melasma de capas profundas más azulado que el de capas superficiales. Por eso y porque el componente vascular también es más importante en los melasmas profundos. Aquí es más complicado, digamos, diferenciar un melasma o diferenciar los bordes netos del melasma, porque todo se difumina mucho más. De hecho, nos cuesta mucho, incluso con la dermatoscopia o con la lámpara de Wood, pero bueno, pues tenemos esas técnicas que nos pueden ayudar. Y mixto, pues es cuando coexisten ambos tipos de profundidad. En proporción, yo os diría que lo más común es el epidérmico puro, luego el mixto y por último el dérmico. Bueno, y esto simplemente es para que veáis pues cómo nos podemos ayudar si no tenemos muy claro el diagnóstico. Desde luego, el diagnóstico del melasma, la parte fundamental es clínica, ¿no? Pues que identifiquemos estas máculas marrones bien definidas, habitualmente, como hemos dicho, en región facial, aunque por ejemplo aquí lo tenemos en cuello. La dermatoscopia, esta lupa que llevamos siempre los dermatólogos, pues bueno, nos permite ver patrones en capas más profundas de la piel, por eso es útil también en melasmas más profundos. Al final, no vamos a entrar mucho en detalle, pero bueno, se ve pues un refuerzo de la zona del folículo piloso, de la zona de los orificios foliculares. Y la luz de Booth, si no la conocéis, es una técnica bastante interesante. Es simplemente una lámpara de luz ultravioleta, una lámpara de mano, la mayoría son lámparas de mano muy manejables, que nos ayuda a diagnosticar ciertas entidades en la piel. Algunos tipos de infecciones, por ejemplo el vitíligo también, o aquí en el caso del melasma, sobre todo cuando hay alteraciones de la pigmentación. Entonces, bueno, como os decía aquí antes, fijaos que si le ponemos la luz de Booth, que simplemente es encender la lámpara y verlo a través de la lámpara, pues vemos cómo este melasma se ve súper bien, ¿no? La verdad es que clínicamente ya se veía muy bien, si le ponemos la luz de Booth, pues se ve igual de bien. Esto es porque es un melasma superficial. Si el melasma no fuera tan superficial, se pierde mucho la parte clínica y también la parte de luz de Booth, aunque yo aquí siempre recomiendo que hagáis luz de Booth si vais a hacer algún tratamiento tópico por zonas, porque a lo mejor clínicamente no veis toda la extensión del melasma y la luz os puede ayudar mucho. Y bueno, por último, ya os diría un poco más desde el punto de vista de investigación, pues hay una técnica que se llama microscopía con focal de reflectancia que permite ver ya pues melasmas mucho más sutiles, ¿no? Aquí veis cómo tenemos una zona, pues bueno, que no es del todo clara clínicamente, pero que si le ponemos pues esta técnica, pues al final se ve un refuerzo muy claro de la pigmentación. La melanina es muy brillante con esta técnica y se ve muy bien. Bueno, simplemente más como curiosidad y como conocimiento que como, digamos, práctica clínica. Y una cosa que a mí sí que me gusta mucho, pues es esto de las escalas. En medicina, y más en particular en dermatología, estamos muy acostumbrados a medir severidad de la enfermedad y por otro lado calidad de vida. Pues al final, para entender si cuando ponemos un tratamiento estamos mejorando o no a la hora de realizar ciertas mediciones y sobre todo para comprender también cuánto de afectado están los pacientes en cuanto a su calidad de vida, ¿no?
Y bueno, en este sentido, la escala que más se utiliza para definir la severidad del melasma es esta que tenéis aquí, el MASI, que digamos que es pues, el índice de severidad y de actividad del melasma, y que evalúa fundamentalmente dos aspectos: la cantidad de área afectada, dividiéndola por zonas. Como veis, pues divide la cara en varias zonas, y en cada una de esas zonas, pues cuánto porcentaje está afectado. Y por otro lado, el grado de pigmentación, ¿no? Si el grado de pigmentación es más leve o es más moderado, intenso. Con eso se obtiene una puntuación y ya está, ¿no? Pues nos sirve sobre todo, como os digo, para el seguimiento de los tratamientos y ver si de verdad estos tratamientos son efectivos o no son efectivos. Y por otro lado, tenemos varios índices de calidad de vida. Tenemos el del EQI. El del EQI es un índice muy genérico en dermatología, pues bueno, que nos vale para definir ciertos aspectos. Pero si vamos al melasma, yo os recomiendo que utilicéis este. Lo podéis encontrar en internet directamente. Se llama Melascool, calidad de vida, ¿no? Y bueno, pues tiene una serie de ítems con los que evaluamos la calidad de vida y que nos permiten, pues, predecir si ese paciente, o fundamentalmente esta paciente, va a tener algún problema de depresión o ansiedad, fundamentalmente. Y en cuanto a diagnóstico diferencial, hay muchas cosas con las que podemos hacer diagnóstico. Las más habituales o las que más se parecen realmente son estas de aquí, ¿no? La hiperpigmentación posinflamatoria. Hiperpigmentación posinflamatoria, pues creo que clínicamente es fácil de diagnosticar porque generalmente hay una inflamación previa. Lo más habitual, pues es algún brote importante de acné o rosácea que nos deja esas máculas hiperpigmentadas. Como sucede con el melasma, la hiperpigmentación posinflamatoria es muchísimo más frecuente en fototipos altos, como veis aquí, pues un fototipo 5. La ocronosis, que la ocronosis a lo mejor no la conocéis hasta ahora, pero que sí que es muy importante. La ocronosis exógena es un depósito de hidroquinona en las capas superficiales medias de la piel. Y diréis, ¿qué importancia tiene esto? Pues la importancia que tiene es que la hidroquinona es uno de los agentes etiológicos, uno de los agentes que fundamentalmente empleamos en el tratamiento de las pigmentaciones y por tanto del melasma. Así que cuidado con alargar en exceso las pautas de hidroquinona o de hacerlo muy alegremente, porque en algunos casos podemos producir estas ocronosis exógenas. Y el nebus de Ota sí que va completamente por otro lado. Bueno, pues es un aumento de melanina en capas profundas de la piel, por eso tiene ese tono azulado. La verdad es que es mucho más habitual en población asiática, pero sí que os lo quería poner porque, bueno, pues puede afectar a la zona que hemos comentado de melasma. Así que quedaos con este diagnóstico diferencial. Y ya yéndonos al tratamiento puramente dicho, pues bien, yo os he puesto esta diapositiva con lo que yo creo que es lo fundamental del tratamiento. Por un lado, pilares básicos o pilares fundamentales, ahora hablaremos un poquito, pero protegernos adecuadamente del sol, fundamentalmente, como decíamos antes, de la luz visible, porque es la que más puede penetrar, evitar ciertos desencadenantes. Y luego, primera línea de tratamiento, os diría que tratamiento despigmentante tópico, ahora lo veremos un poco más en profundidad, sobre todo a base de hidroquinona. En segunda línea, tercera línea de tratamiento, que ahí ya se puede entremezclar un poquito todo, bueno, pues tenemos el ácido tranexámico en sus distintas formas. Tenemos también la posibilidad de hacer algunos peelings y luego tenemos toda la parte más tecnológica, por decirlo así, es decir, tratamiento con fuentes de iluminación, sobre todo con láseres o incluso con radiofrecuencia. Y después a todo esto, pues le podemos sumar ciertos factores adyuvantes como los antioxidantes orales, que están muy de moda a día de hoy, como sabéis, pues bueno, no solo para esto, para muchas cosas. Y un aspecto bastante interesante que dedicaré al final unos poquitos minutos, que es la fotobiomodulación, es decir, conseguir ciertos efectos químicos en las células mediante luces de baja intensidad. Y como decíamos al principio, mucho cuidado con inflamar la piel para no producir un empeoramiento del melasma, es decir, no solo una no mejoría, sino incluso un empeoramiento. Bueno, si vamos disgregando así poquito a poco esto, en cuanto a los pilares fundamentales, la fotoprotección VA-VB es imprescindible, 30-50, esto pues como medida general, pero como os decía antes, es importante irnos también un paso más allá y hablar del bloqueo de la luz visible. Y para eso son muy importantes los filtros físicos, fundamentalmente a base de óxidos de hierro. Los filtros físicos, para que os hagáis una idea, son aquellos pues, que son más pastosos, ¿no? Que nos lo ponemos y se nos queda la cara blanca. Pues esos son los filtros físicos, son los que están más recomendados para los niños. Realmente, cuanto más físico sea un fotoprotector y menos
químico, menos componentes químicos, más protege, porque son partículas que directamente se depositan en la piel y de forma mecánica impiden el paso de la radiación. Bueno, pues quedaos con eso que en melasma es muy importante UVA, UVB, pero también luz visible. Aspectos un poco más prácticos, claro, pues lógicamente hay que buscar un equilibrio entre que sea físico puro y que el paciente se lo pueda poner, porque si es una pasta muy pastosa, valga la redundancia, pues al final no se lo van a poner. En este sentido, la verdad es que la galénica, la formulación cada vez es mejor y la verdad es que hay fotoprotectores con filtros físicos muy buenos y ya de fácil aplicación. Y también es muy interesante en esto del melasma, pues la parte de los fotoprotectores que llevan pigmento, ¿no? Pues que normalizan el tono de nuestra piel, porque, bueno, pues podemos poner un tono que sea el acorde a nuestra piel, o incluso en los cosméticos de melasma y en los fotoprotectores de melasma se meten mucho pigmentos verdosos. Y esto es así porque al estar en contacto con la piel y con la pigmentación, pues digamos que bloquea esa sensación de hiperpigmentación. O sea, no es que se vea verde ni mucho menos la superficie, pero sí que sepáis que están formulados con pigmentos verdosos. Y una cosa importante es evitar desencadenantes dentro de la medida de nuestras posibilidades. Pues una cosa clásica son los fármacos fotosensibles o fotosensibilizantes, por ejemplo, la isotretinoína. Con esto no quiero decir que esté prohibido tomar isotretinoína con un melasma, porque bueno, simplemente hay que controlarlo. Quizás dosis bajas, de mantenimiento, con cuidado se puede hacer, pero que tengáis en cuenta que hay algunos fármacos que claramente son fotosensibilizantes. Vale, si nos vamos a la primera línea de tratamiento, ¿no? Al, digamos, gol estándar de tratamiento para el melasma. Bueno, desde luego para mí el gol estándar es la hidroquinona o las formulaciones a base de hidroquinona. Podemos utilizar la hidroquinona en monoterapia, es decir, solo hidroquinona. Pues aquí tenéis, por ejemplo, una marca. Normalmente la utilizamos al 2, 3 o 4% en función de las características de la piel. Acordaos de esto que os pongo aquí del uso a corto plazo, porque si no, a largo plazo os puede generar ocronosis. Es una cosa extraña, pero a veces la vemos. Y luego cuesta mucho quitar esa pigmentación de la ocronosis. Entonces, corto plazo, ¿qué es? Bueno, corto plazo es durante varias semanas. Generalmente el tratamiento del melasma lo planteamos sobre todo en otoño-invierno, es decir, en época de exposición solar más bajita, y varias semanas, pues yo le suelo decir entre 8 o 12 semanas, es decir, 2 o 3 meses, el fármaco solo por las noches, poca cantidad en capa fina, porque si no además también puede producir irritación, y os puedo decir que es muy beneficioso en la inmensa mayoría de los melasmas. Yo más que hidroquinona pura, por decirlo así, lo que recomiendo casi siempre es la fórmula de Klickmann. La fórmula de Klickmann es muy importante a la hora de tratar hiperpigmentaciones y lleva hidroquinona como principio activo básico a estas concentraciones que hemos comentado, pero lleva también un corticoide tópico por dos razones. Primero, porque el corticoide a largo plazo, durante varias semanas de tratamiento, como efecto adverso despigmenta, que en este caso pues lo buscamos. Y por otra parte, porque al poner hidroquinona durante mucho tiempo y al añadirle un retinoide como os pongo ahí, pues se puede producir cierta irritación de la piel y el corticoide ayuda a mitigar esa irritación. El retinoide lo ponemos para quitar capa córnea, es decir, para hacer la capa más superficial de la piel más fina y que por tanto los otros componentes penetren mucho mejor en la piel. Vale, pues ese es el pilar fundamental del tratamiento del melasma. Cada vez hay más agentes tópicos, es una cosa muy interesante. Dentro de ellos, pues os destaco estos de aquí, ¿no? El tiamidol es un potente inhibidor de la tirosinasa, que es una de las enzimas fundamentales que regula pues, el tráfico melanocitario. Hay algunos estudios que incluso hablan de eficacias superiores a hidroquinona, sin el riesgo de esta ocronosis exógena, o sea que probablemente se vaya a empezar a hablar mucho del tiamidol. Por otro lado tenemos la cisteamina, que es un antioxidante natural, también lo tenemos de forma tópica. Pues bueno, bien, como complemento la verdad es que yo cada vez lo pongo más. Y la niacinamida desde hace mucho tiempo lo utilizamos también, es un despigmentante más débil que la hidroquinona, pero bueno, la verdad es que no produce efectos adversos y también tiene cierto efecto de reparar dermis o reparar barrera dermoepidérmica, membrana basal, que es una de las cosas que decíamos antes que hay que tener en cuenta. En segunda línea de tratamiento o en combinación, una vez que la primera línea no es del todo suficiente, pues podemos plantearnos fundamentalmente estos dos bloques, ¿no? El ácido tranexámico y los peelings superficiales. Ácido tranexámico, ahora hablaré un poco más de él, pero bueno, podemos hablar de ácido tranexámico oral, tópico
es decir, pues directamente en crema, ¿no? En superficial, microneedling, es decir, hacer microorificios y poner luego un serum de tranexámico, o inyectado directamente en mesoterapia, es decir, una mesoterapia facial, pues metiendo ácido tranexámico dentro de la dermis. Y luego los peelings, que tienen que ser superficiales, como os comentaré también ahora, fundamentalmente a base de glicólico, salicílico y láctico. Con respecto al ácido tranexámico, mucho cuidado. En mi opinión, el ácido tranexámico oral es una de las principales, es uno de los fármacos que más mejoran el melasma y de forma muy evidente y de forma rápida, pero mucho cuidado, porque como sabéis, el ácido tranexámico oral, por ejemplo, el Ancefibrin, que es una marca, pues es un agente protrombótico, es decir, se utiliza para sangrados. Así que en el caso de que los planteéis, tened en cuenta que desde luego es algo absolutamente fuera de ficha técnica, os estáis saltando la ficha técnica del fármaco. Se podría plantear pues, una dosis bajita, como os ponía antes, 250 miligramos una vez al día, como mucho 3 meses, pero completamente contraindicado en cualquier mujer con algún factor de riesgo protrombótico. Pues no sé, obesidad, siempre síndrome de ovario poliquístico, antecedente de trombosis o tabaquismo, es decir, cualquier cosa que pueda aumentar el hecho del riesgo protrombótico. Así que, bueno, creo que es importante que lo conozcáis porque estamos hablando de tratamiento de melasma, pero cuidado con el tranexámico sistémico. Y luego, en cuanto a microneedling, serums, cremas, pues bien, la verdad es que no son tan potentes como hacer tratamiento con hidroquinona, pero son muy interesantes y, bueno, la verdad es que es un despigmentante débil, moderado, cuando lo utilizamos tanto en microneedling como en mesoterapia. De hecho, pues bueno, hay algún estudio que dice que al combinarlo en microneedling y no solo en crema, pues penetra más y obtenemos mejores resultados. Y con respecto a los peelings, bien, la opinión que yo tengo de los peelings en melasma es que pueden tener su utilidad, pues como veis, no en primera línea de tratamiento. Y esto lo digo porque hay muchas clínicas que en primera línea pues, te prometen, te hago un peeling despigmentante y te quito el melasma. Mucho cuidado con esto porque esto es cuando podemos llegar a empeorarlo como decíamos al inicio, ¿no? Es decir, que no vamos a mejorar, sino que podéis producir una hiperpigmentación posinflamatoria secundaria a una intensa irritación que pueda estar desencadenada por el peeling. Así que cuidado con los peelings. Creo que sí que tienen utilidad, pero tienen utilidad en los melasmas superficiales porque vamos a utilizar solamente peelings superficiales, muy superficiales o superficiales, con glicólicos, lácticos, salicílicos o con la solución de Jessner. Si os metéis ya en tricloracéticos potentes o incluso en fenoles, es más que probable, sobre todo en fototipos medio altos, que produzcáis una hiperpigmentación posinflamatoria más intensa que el propio melasma. Así que yo ni mucho menos estoy en contra de los peeling en melasma, pero sí que creo que hay que utilizarlos con mucho cuidado. Vale, y bueno, pues digamos en líneas adicionales de tratamiento, o aquí ya se mezcla mucho la segunda con la tercera línea, pues bueno, tenemos las fuentes de iluminación, sobre todo los láseres, la IPL y la radiofrecuencia. Pasa lo mismo que con los peelings, que hay que tener cuidado porque si nos vamos a importantes irritaciones, pues podemos producir hiperpigmentación posinflamatoria. Dentro de los láseres, los que más utilizamos son los láseres que llamamos de pulsos corto o ultracorto, pues son estos que se llaman Q-switch o láseres de picosegundos, que quiere decir que no producimos prácticamente calentamiento en la piel, sino que lo que hacemos es fragmentar partículas. Y al ir a esa fragmentación de partículas, como por ejemplo para el tratamiento de tatuajes, pues no inflamamos o no inflamamos en exceso y eso hace pues, que podamos prevenir la hiperpigmentación posinflamatoria. Hay otros láseres que podemos utilizar, por ejemplo el neodimio YAG, si no estáis muy acostumbrados a los láseres, pues es un láser muy vascular, pues en aquellos melasmas que haya componente vascular, pues podemos plantearlo también. Y los láseres fraccionados son, por ejemplo, pues el láser de CO2, que es un láser de rejuvenecimiento. En este sentido, estos láseres no son tanto para ir al componente pigmentario, sino para ir más a esa reparación dérmica, es decir, a esa estimulación de la dermis para producir nueva piel, por decirlo así, que va a ser una de las cosas fundamentales para el mantenimiento del melasma a largo plazo. La IPL no es exactamente un láser, pero funciona de forma parecida, pues también en melasma. Y la radiofrecuencia no es un láser, la radiofrecuencia pues son ondas electromagnéticas que metemos en la piel, sobre todo las que llevan microagujas, y en este caso tampoco va orientado a tratar el pigmento, sino que va orientado, igual que pasa con los láseres fraccionados, a estimular la dermis, ¿de acuerdo? A generar nuevo colágeno y elastina.
Estos tratamientos, cualquiera de ellos, estos tratamientos más tecnológicos, están ahí, pero no como primera línea, insisto en esto. Es decir, primero tenemos que tener un tratamiento tópico. Si el tratamiento tópico no está bien, pues nos vamos a estas líneas. Y no solo eso, que si el tratamiento tópico funciona correctamente, pues este tipo de láseres, sobre todo de fraccionados o de radiofrecuencias, están muy bien en este mantenimiento a largo plazo, que ahora hablaré un poquito más de eso. Cada vez hay más artículos con respecto a los láseres, pero bueno, como os digo, no como primera línea. Y bueno, no os quiero aburrir con esto, pero simplemente pues aquí os pongo una serie de tips o de claves a la hora de tratar con los láseres, ¿no? El gol estándar es el Q-switch de 1064 a baja fluencia. Esto de Q-switch quiere decir lo que os decía antes, que fragmenta partículas y que no calentamos el tejido. Además, pues bueno, vamos contra la melanina del melanocito directamente. Dentro de ellos, los picosegundos son los más preferibles porque tienen un efecto de destrucción de partículas muy intenso y minimiza el rayo, el daño térmico y la hiperpigmentación posinflamatoria. Si os vais a utilizar fuentes de láser para melasma, siempre fluencias bajas, al menos al inicio, con spots, es decir, con diámetros de tratamiento grandes, porque esto evita más la inflamación. Y como os comentaba, siempre en combinación, nunca en monoterapia. Hay una cosa que se llama leucodermia puntata, que también es infrecuente, pero que puede pasar si metemos mucha energía acumulada o si hacemos sesiones muy repetidas. Entonces, cuidado porque el melasma hay que tratarlo con los intervalos que tocan, pero no vale de nada hacer 2 sesiones a la semana porque podemos incrementar el riesgo de estos problemas de pigmentación. Y el objetivo del tratamiento cuando utilicéis cualquier tipo de láser, todos los que sean pigmentarios, pues es observar un tenue eritema, un leve eritema, evitando cualquier daño de daño epidérmico, ¿no? Es decir, cualquier daño de descamación de la epidermis, porque eso nos indica pues, que estamos dañando la epidermis y podemos hiperpigmentar. Nada más con respecto a eso. Vale, y bueno, pues dentro de los láseres pues hay también otras cosas que se pueden hacer, claro que sí. Como os decía, la norma a día de hoy es la combinación. Incluso en este caso pues es un abordaje exitoso con hidroquinona, ¿no? Se utiliza un láser de picosegundos, un láser de estos que son ultra cortos de fragmentación de partículas, junto con la cistamina, que es uno de los componentes más novedosos que os decía que utilizamos ahora en melasma. Pues bien, pues la verdad es que el resultado es muy bueno. Tolerancia excelente, sin riesgo de hiperpigmentación. Habrá que ver qué sucede después, digamos, de volver a exponerse al sol después de la primavera-verano siguiente. Pero estos resultados ya los conseguimos a día de hoy. Y con respecto a la radiofrecuencia, no voy a ahondar mucho más en esto, pero como os decía, sobre todo las que llevan microagujas, estimulan muy bien la dermis y esto pues hace que tengamos nuevo colágeno, nueva elastina, nuevos fibroblastos y va a ayudar a reparar la unión dermoepidérmica. Y lo que es importante es que en melasmas, cuando tratamos la dermis, es decir, no solo la parte pigmentaria, sino la dermis desde el punto de vista estructural, con láseres o con radiofrecuencia, pues hay algún estudio ya que nos dice que el riesgo de recidiva del melasma es mucho menos habitual. Y esto es muy interesante porque aquí ya en este estudio pues nos vamos a 8 meses, es decir, ya nos pasamos de los meses puros de otoño e invierno y se ve como los melasmas pues vuelven de forma menos habitual. Así que la verdad es que es una estrategia interesante. Bueno, y ya en cuanto a mantenimiento adyuvantes, pues acordaos de la fotoprotección, ya lo hemos dicho, de los cosméticos o cosmecéuticos despigmentantes, es decir, no solo de los fármacos que hemos comentado, sino hay pues muchos otros ácidos débiles, pues no sé, el ácido cógico, por ejemplo, el bakuchiol, que ayudan a despigmentar y que están metidos en muchos cosméticos para melasma. Y con respecto a adyuvantes, bueno, os quiero destacar los nutracéuticos y antioxidantes, por un lado, y por otro lado la fotobiomodulación. Con respecto a antioxidantes para melasma, destacar el Polipodium leucotomos, el piogenol, que es extracto de corteza de pino, que también se está utilizando mucho ahora por ese efecto antiterosinasa. Y bueno, la melatonina, tenemos alguna serie bastante larga que indica que 5 miligramos de melatonina diarias pues pueden inhibir la proliferación de los melanocitos y la actividad de su enzima, ¿no? O sea que la verdad es que, bueno, conocemos los beneficios de la melatonina para otras cosas, pues para melasma también que parece que son importantes. Y ya para ir terminando, la última parte que quiero abordar
pues es esto que os comentaba de la fotobiomodulación. ¿Esto qué es? Pues esto es utilizar luces láseres o luces LED de muy baja intensidad para producir esta modulación biológica de las células, ¿no? Al final esto está mediado desde el punto de vista bioquímico, pues por la citocromoceoxidasa mitocondrial, y cuando hablamos de melasma, al realizar esta fotobiomodulación, pues lo que conseguimos es fundamentalmente inhibir las enzimas que dan lugar al pigmento, que favorecen la conversión de la melanina. Lo más habitual es utilizar este tipo de lámparas de luces LED, como la que tenéis aquí a la izquierda. Están disponibles en muchas clínicas de medicina estética porque se utilizan para otras cosas. Por ejemplo, es muy habitual tener estas lámparas, pues, como os digo, en medicina estética, para desinflamar la piel después de cualquier tipo de tratamiento un poquito más agresivo, ¿no? Pues un peeling más importante o un láser potente, pues bueno, habitualmente se ponen este tipo de lámparas para desinflamar de forma inmediata. E incluso pues las luces azules también se utilizan a veces para tratar el acné, siempre en combinación con otras cosas. Y en ese sentido, si utilizamos estas lámparas, pues muchas de ellas nos permiten elegir distintos colores, ¿no? En función de los efectos biológicos que queramos conseguir. Si estamos hablando ahora puramente de melasma, pues cuidado con el azul, porque el azul sí que puede estimular síntesis de melanina, puede estimular melanogénesis, así que pues no es el ideal para tratar melasma, ni mucho menos. Ya os digo que este va un poco más orientado a tratar el Cutibacterium acnes, que tiene cierta influencia en el acné. Para melasma, lo más habitual son los rojos, en torno al 630, 635 son los que más utilizamos, incluso un poquito más allá hacia el infrarrojo, para disminuir la actividad de la tirosinasa. Y además, pues bueno, además del control del pigmento, pues nos ayuda a controlar la parte vascular. Hemos hablado un poquito de ello, pero el melasma, como os decía, en algunos casos tiene incremento de factores de crecimiento vascular y bueno, si podemos controlarlos, por ejemplo, con esta fotobiomodulación, pues mucho mejor. Y poco más, simplemente ya para ir terminando, pues haceros esta especie de resumen, ¿no? O de esquema mental. Mm, el melasma hay que tratarlo desde muchos puntos de vista. Lo fundamental, la primera línea de tratamiento, una vez que ya estamos bien protegidos del sol, por decirlo así, es el tratamiento del pigmento puramente dicho. Para eso tenemos los despigmentantes, fundamentalmente a base de hidroquinona. El segundo paso sería pues esta corrección dérmica, es decir, si ya tenemos buena respuesta, pues irnos a esta dermis media, dermis profunda, con fotobiomodulación, con radiofrecuencias, con láseres, para conseguir, pues, digamos, evitar estas recidivas tan frecuentes. Y en el mantenimiento a largo plazo, pues justo lo que os acabo de comentar, la verdad es que la fotobiomodulación es una técnica bastante interesante, que está cada vez más de moda y, bueno, pues que nos puede ayudar a manejar el melasma. Como conclusiones, por tanto, pues bueno, pues enfoque multimodal, como os decía, es un trastorno complejo no solo del pigmento, sino al final de fotoenvejecimiento, hay daño de la membrana basal, de la dermis y aumento de la vascularización. Necesitamos fotoprotectores, pero no fotoprotectores genéricos. Cogeos siempre fotoprotectores con filtros físicos, con óxidos de hierro, porque son mucho mejores para el melasma. No insisto más, pero los tópicos son la base del tratamiento. Y luego ya si nos vamos a cosas tecnológicas, pues menos es más. Y esto es así. Tenemos que priorizar los láseres pigmentarios de baja fluencia que calientan muy poquito y que van más a fragmentación de partículas. En cuanto a reparación dérmica, tenemos también los láseres y, por ejemplo, la radiofrecuencia con microagujas. Y bueno, pues uno de los aspectos fundamentales, como en todo, en dermatología, en medicina estética o en medicina en general, es la gestión de las expectativas. A pesar de que obtenemos muy buenas respuestas a día de hoy, siempre tenéis que explicar a los pacientes que esto es una condición crónica y recidivante y no podéis prometer, digamos, evitar recidivas a largo plazo porque se pueden producir con mucha asiduidad. Y nada, por último, pues para terminar, ¿no? Como hemos empezado, la clave para no empeorar el melasma, pues es evitar tratamientos agresivos, mal indicados, que puedan generar inflamación, ya que esto pues es un potente estimulador de la melanogénesis y, como sabemos, fundamentalmente en fototipos altos. Bueno, pues nada más. Esto es así un poquito lo que os quería contar. Espero que hayáis aprendido algo o que os haya servido. A partir de aquí, si queréis plantear cualquier pregunta, pues yo estoy por aquí para Sí, atenderos. Sergio, mira, si te vas al chat, Sí, tenemos dos preguntas de dos personas, a ver si las puedes fenomenal. ver. Aquí estoy, voy a leerlas. A ver, ¿cómo diferenciamos el melasma de pecas y léntigos solares?
Bueno, a ver, hay varias formas de hacerlo. Digamos que el melasma habitualmente tiene una historia clínica que es la que hemos comentado, ¿no? Es muy raro que tú tengas melasma a edades jóvenes de la vida, es decir, niños, adolescentes. Las pecas siempre, prácticamente siempre aparecen, pues, como mucho en adolescentes, ¿no? Entonces, eso es una de las pistas. O desde luego, si tenemos una alteración hormonal o mucha influencia de luz ultravioleta, pues va más a favor de melasma. De los léntigos solares, a ver, por explicarlo sencillo, los léntigos solares generalmente no siguen un patrón bilateral homogéneo, el melasma prácticamente siempre. Y luego, pues bueno, hay una serie de criterios clínicos y de criterios dermatoscópicos que claramente nos ayudan a diferenciarlos. Hay veces que no sabemos discernir por completo si es un léntigo o es una parte de melasma, porque se mezclan melasmas con léntigos solares. Pero bueno, clínicamente muchas veces sí que lo conseguimos. Vale, con respecto al ácido tranexámico, ¿cuánto tiempo máximo se puede mantener vía oral? ¿Se podrían hacer tandas de tratamiento varios meses, todos los años? Bueno, pues mira, me parece una pregunta muy interesante porque como comentaba en la pequeña charla, pues es una opción terapéutica muy buena. Ya os digo que lo primero que tenéis que tener en cuenta es que os estáis saltando la ficha técnica del fármaco. O sea, esto es una cosa muy importante. Lo digo a la hora de explicar al paciente y a la hora de pues, tener consentimientos informados y cosas al respecto. Yo os puedo contar un poco mi experiencia. Yo cuando lo pongo intento ponerlo no mucho tiempo, es decir, pues 250 miligramos al día, 2 meses, es decir, 8 semanas o como mucho 12 semanas, pero intento que sean más cercanos a los 2 meses que a los tres. Y generalmente lo hago como mucho una vez al año, es decir, no hago 3 meses sí, 3 meses no. Habitualmente, pues en otoño e invierno, que es cuando más vamos a tratar el melasma, es cuando más lo recomiendo. Así que cuidado con el tranexámico oral. Y luego, ¿la fórmula de Klickmann se puede usar en hiperpigmentación posinflamatoria? Sí, por supuesto. O sea, tened en cuenta que todo lo que he comentado de melasma, prácticamente todo, lo podéis aplicar a hiperpigmentación posinflamatoria. Al final, los depósitos de la melanina son muy similares, tanto en hiperpigmentación como en melasma. O sea que con respecto a tratamientos tópicos, tranexámico y tecnología o peelings, podéis aplicar exactamente lo mismo que hemos comentado. Bueno, pues no sé si tenéis alguna pregunta más o alguna cosa más que queráis comentar. Si no, como siempre, ya sabéis, cualquier duda, pues a través de la academia también os lo podemos resolver. ¿Y por cuánto tiempo se pondría la fórmula de Klickmann? Me preguntas. Bueno, lo comentaba también en la presentación. 8 o 12 semanas también, es decir, en la época de exposición solar más baja. Esto tiene sus matices, porque me diréis, si vivo en Canarias siempre es exposición solar alta, o en Málaga, o donde sea. Sí, es verdad, pero bueno, pues hay que tener cuidado y ponerlo en las épocas de menor radiación solar y de menor luz visible y, bueno, con menor componentes de horas solar. Sí, 8 o 12 semanas es lo ideal. ¿Qué cremas hay con cisteamina? Pues, a ver, hay varias marcas comerciales. O si queréis, pues buscamos alguna y os pongo alguna referencia. Hay varias. Creo que Cantabria tiene alguna que ya lo está incluyendo. Me parece que Eucerin también tiene alguna. Eucerin tiene también muchas con tiamidol, que es una molécula que creo que han patentado también ellos. Bueno, hay varias con cisteamina, ¿vale? Habría que buscarlo simplemente y darte alguna referencia en concreta, pero se encuentra fácil. Pues muchísimas gracias, Sergio, por esta webinar muy interesante. Y nada, si te parece, lo dejamos aquí, ¿vale? Cualquier cosita vamos a Fenomenal. enviar la grabación a la gente que se ha registrado para que la vuelva a ver cuando lo necesite, ¿de acuerdo? Muy bien, pues muchas Pues mil gracias. gracias, un Que os abrazo y vaya buena bien. tarde. Adiós, Chao. adiós.